Muy bien, estimados alumnos, ahora vamos a hablar acerca de los músculos del suelo pélvico, la anatomía del suelo pélvico. Vamos a comenzar diciendo que los músculos del suelo pélvico son músculos clave e importantes para ayudar a mantener la posición de los órganos intraabdominales, de los órganos pélvicos, como vemos aquí, el colon, el colon sigmoides, el recto, el útero, la vejiga. Entonces, estos órganos son sostenidos por estos músculos del suelo pélvico. Los músculos del suelo pélvico son dos, el elevador del ano y el isquiococcigio. Ambos, en su conjunto, se denominan también diafragma pélvico. Entonces, el elevador del ano y el isquiococcigio van a ser músculos que van a formar este suelo pélvico, que como es evidente, su función va a ser la de sostener a los órganos pélvicos, a los órganos intraabdominales pélvicos. Otras funciones que tienen estos músculos del suelo pélvico son la continencia urinaria y fecal, es decir, son los músculos que se van a encargar de evitar que la orina salga, ¿no? Y igual la deposición. Cuando uno se aguanta de orinar o se aguanta de defecar, estos músculos entran en acción, los músculos del suelo pélvico. La función sexual, sobre todo en la eyaculación y en el embarazo, porque sostienen al bebé que está en camino y además durante el parto se pueden estirar, cambiar su morfología eh, en el proceso del parto. Bien, son dos músculos entonces del suelo pélvico, el elevador del ano y el isquiococcígeo. A su vez, el elevador del ano está formado por tres músculos. Aquí, si nos fijamos, el elevador del ano está constituido por el pubo coccígeo. Esto no hay más, no es difícil porque nosotros le ponemos el nombre. Va a ser el elevador del ano, va a estar constituido por un músculo que va desde el pubis hasta el coxis, el pubo coccígeo, para aguantar todo el peso de los órganos allí. Y además el ilio coccígeo, un músculo que va a ir del ilion al coxis. Y por último, allí le agregamos al pubo rectal. Estos tres músculos forman el elevador del ano. Esa pregunta es pregunta de cualquier examen. Pubo coccígeo, el ilio coccígeo y el pubo rectal. Y el otro músculo que forma este suelo pélvico es el isquio coccígeo, que lo tenemos acá, que irá naturalmente desde la tuberosidad isquiática hasta el coxis. Entonces, todos estos forman eh, una estructura de sostén para los órganos intraabdominales pélvicos principalmente. Esa es la función de estos músculos. Entonces, la importancia de los músculos del suelo pélvico en la mujer, como habíamos mencionado, la función sexual, el embarazo, etcétera, ¿no? Bien, dentro del elevador del ano habíamos visto los músculos, estos tres músculos, pero el otro gran músculo que constituye a a este suelo pélvico es el isquiococcígeo. Bien, entonces ya tenemos, el suelo pélvico está formado, resumiendo, por el elevador del ano y el isquiococcígeo. El elevador del ano, a su vez, tiene tres músculos, el pubococcígeo, el iliococcígeo y el pubo rectal, del pubis al recto. Y el isquiococcígeo, que lo tenemos acá, es el segundo músculo del suelo pélvico, que va desde la tuberosidad isquiática, desde el coxis, perdón, hasta la espina o tuberosidad isquiática. Entonces aquí tiene un isquiococcigio. Como ven, todo esto forma el suelo pélvico, ¿no? El elevador del ano con sus tres partes y el isquiococcigio. Entonces, aquí tenemos un dibujo del isquiococcigio, de la espina isquiática, de la espina asiática, hacia el coxis. Estos son los músculos del elevador del ano.
Repetir, el elevador del ano va a estar constituido por el pubo coccigio, el ilio coccigio y el pubo rectal. Del pubis al coxis, del ilium al coxis, ilio coccigio y el músculo pubo rectal, que es este de acá adelante. El músculo pubo rectal, que se origina a ambos lados de la sínfisis del pubis y rodea al recto. Y eso provoca una curvatura central y va a ayudar a la continencia fecal, pubo rectal. Recuerden, estas son partes del músculo elevador del ano. Son tres músculos que forman el elevador del ano. Ya hemos visto el primero, el pubo rectal. El segundo es el pubo coccigio, como vemos acá, desde las espinas del pubis hasta el ligamento anococcigio y el coxis. Ese es el pubo coccigio. En los hombres, estas fibras musculares mediales están parcialmente conectadas con próstata del pubo coccigio. Y por último, el iliococcigio, como sabemos, va a extenderse desde el músculo obturador interno, que es un músculo que pasa por el agujero de la pelvis, y se va hasta el coxis, ¿no? En realidad, como su nombre lo dice, ilion coccigio, el iliococcigio. Bien, esos son los músculos del suelo pélvico, pero tenemos una zona muy importante llamada periné. El periné es la zona romboidal, en forma de rombo, que va desde la sínfisis del pubis por delante hasta el coxis por atrás. Toda esta zona y obviamente lateralmente hasta las tuberosidades isquiáticas. Toda esta zona que anatómicamente se ve en cualquier paciente, cuando le haces, por ejemplo, a una mujer un examen ginecológico, lo que estás evaluando es el periné. Entonces, esa zona del periné tiene músculos y son diferentes de acuerdo a si el paciente estamos hablando de una anatomía para masculina y una anatomía femenina. Los músculos del periné, entonces, van a incluir el transverso superficial del periné, el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Nuevamente su función es contribuir a la función sexual y a la continencia urinaria. Bien, entonces, dentro de los músculos del periné superficial, vamos a tener al músculo transverso del periné, como vemos aquí, músculo transverso del periné. Luego tenemos al músculo bulbo esponjoso, y está acá, transverso del periné el músculo bulbo esponjoso. El músculo bulbo esponjoso es el músculo que se va a originar en el bulbo del vestíbulo, o en el caso de las mujeres, y en el bulbo del pene en los hombres, y se va a insertar en el centro tendinoso del pene. ¿Y dónde se inserta? En el centro tendinoso del perine, igualmente. Ese es el origen. Bien. Y continuando, ya hemos visto al isquio, al bulbo esponjoso, al transverso del perine y por último nos queda el isquio cavernoso. Como su nombre lo dice, va en las tuberosidades isquiática, en la parte isquiática de la pelvis y se inserta en el cuerpo cavernoso del pene o del clítoris en el caso de las mujeres. Bien, esos son los músculos superficiales del periné, como había mencionado, el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso del bulbo, la vagina, del bulbo del pene. eh, Tenemos este músculo, bulbo esponjoso, que se inserta en el centro tendinoso del periné, y el isquio cavernoso, ¿no? Y el transverso superficial del periné. Bien. Luego tenemos los músculos profundos del periné. Esto es fácil. Igual, el periné masculino es diferente al femenino. Dentro de los músculos del periné masculino se va a incluir el transverso profundo del periné. Lo tenemos por acá, transverso profundo del periné. No es este transverso superficial que ya habíamos visto, sino este transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. Acá tenemos, estos son partes del músculo del periné profundo de los hombres. Y del periné profundo de las mujeres, los músculos profundos del periné
son el compresor de la uretra, como vemos acá, compresor de la uretra, lo tienen aquí, el esfínter uretrovaginal, esfínter externo de la uretra y el esfínter uretrovaginal. Acá, como vemos, el esfínter uretrovaginal y el esfínter externo de la uretra. Todos esos son músculos del perine profundo. Resumiendo, el perine superficial se va se va a formar. Recordemos que el perine superficial, un momento por favor. Bien. Recordemos que el perine superficial estaba formado por otros. Recordemos que el perine es una zona. Un momento, por favor. Estamos teniendo algo de dificultad. Bien, entonces, como se venía diciendo, el perine va a ser esa zona que abarca desde el pubis, desde la sínfisis del pubis hasta el coxis y tuberosidades isquiáticas. Tenemos nosotros un periné superficial y un periné profundo. Dentro del periné superficial tenemos tres músculos. El músculo transverso superficial del periné, que lo vemos acá, transverso superficial del periné. El músculo bulbo esponjoso, como lo podemos apreciar acá, bulbo esponjoso. Y el músculo isquio cavernoso. Bien, esas son los músculos del perine superficial y del perine profundo. Naturalmente tenemos en el hombre el transverso profundo del perine y el esfínter externo de la uretra, ¿no? Son dos músculos muy aparte de los músculos del perine femenino, como lo son el esfínter externo de la uretra, el compresor de la uretra y el esfínter uretro-vaginal. Entonces aquí para que quede claro, los varones, los músculos profundos del perine, tenemos al transverso profundo del perine y al esfínter externo de la uretra. Y en el caso de los músculos profundos del perine, tenemos al compresor de la uretra, el esfínter uretrovaginal y el esfínter externo de la uretra. Bien, eso sería todo, estimados alumnos. Ya nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.